Bendiciones, bendiciones, que el Señor me los bendiga. Aquí estamos nuevamente para predicar la palabra del Señor. La verdad es de que el Señor siempre está atento a ponerle a uno en su corazón a que predique su palabra. La verdad que es un privilegio grande de predicar la palabra del Señor. Nosotros que conocemos a Dios, pues estamos gozosos de haberle conocido y de ser hijos, ser parte de ese pueblo que el Señor ha redimido, para cuando Él venga, estemos con Él para siempre en los cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, en la cual van a haber calles de oro y mar de cristal. Eso es lo que nos espera a nosotros, los que hemos obedecido su camino, los que le hemos obedecido al Señor y los que estamos en lucha en su camino, pero sabemos a quién le agarramos la fuerza, que es por medio de nuestro Dios. Amén. El Señor siempre está dispuesto a, como te dijera, está dispuesto a socorrernos en los momentos difíciles y en los momentos que nosotros que no hayamos salida a la vida. El Señor siempre es misericordioso porque Él nos ama con su divino amor. Nosotros somos los que lo rechazamos, nosotros somos los que no obedecemos su oído, lo que nosotros no obedecemos cuando Él nos está hablando. No ponemos atentamente nuestro oído para escuchar lo que Él habla, sus mandatos. No escuchamos su mandato, no escuchamos sus consejos, por eso es que nos va mal. Porque cuando nosotros no escuchamos el consejo de nuestro Dios es cuando nos va mal. Así es cuando los hijos también no escuchan los consejos de sus padres, es cuando les va mal. Porque nosotros los padres tenemos experiencia y nuestro Dios tiene más experiencia que nosotros. Y cuando nosotros decimos a nuestros hijos, no hagas eso porque te va a ir mal, es porque le va a ir mal. Amén, porque nosotros ya venimos de allí. Así eran nuestros padres, también nos decían, mira, no hagas eso, que eso no está bien, ante los ojos de Dios no está bien, el Señor no le agrada que hagas eso es cosa de que a Dios no le agrada, y nosotros lo hacíamos. Así es que estos consejos van de generación en generación. Amén. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar atentos a nuestros hijos, qué es lo que están haciendo y qué es lo que no hacen. El Señor trae palabra esta tarde, Él nos va a hablar por medio de su palabra. Y el mensaje de esta tarde se titula Dios escucha nuestro clamor. Amén. Ese es el título de este mensaje, que Dios escucha nuestro clamor. Cuando tú vienes y le clamas al Señor, estás con una enfermedad, estás con aflicciones, estás con problemas, y tú vienes y le clamas al Señor porque sabes que vienes con esa fe de que el Señor es el único que te va a resolver tus problemas, el único que te va a dar la respuesta, y te va a dar una respuesta directamente a tu problema. Él no te va a dar una respuesta que sea contraria a tu problema. No, Él te va a dar la respuesta adecuada a tu problema, o a tu aflicción, o a tu dolor, o a lo que sea, lo que tú tengas en tu vida. Amén. Así que son reflexiones de que tú tienes que pensar de que sin Dios nada eres. Amén. El mensaje de esta tarde viene en Salmos 107, 19 al 20. Pero primeramente voy a dar una oración para que el Señor sea el que te hable esta tarde. El Señor siempre trae palabra, el Señor quiere que hablemos de Él, porque si nosotros estamos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que compartirlo con las personas que no le han conocido. El Señor siempre nos ha mandado a que hagamos su obra. ¿Y cuál es la obra? Es de predicar su palabra. Amén. Hoy que estamos a tiempo, tenemos que predicarla porque los tiempos son finales. Amén. Voy a orar para que este mensaje sea dado por medio del Espíritu Santo. Señor, gracias. Bendito eres, bendecido sea tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te pido, Dios bendito, que tú seas el que hables por medio de este mensaje. Habla tú, Señor, habla, lleva este mensaje a las personas que no te conocen, a las personas que se han apartado de ti, a las personas que se han retirado, a los que se han ido, Señor, de tu redil. Te pido, Dios Santo, que tú les pongas en sus corazones, que se reconcilien contigo, que esa es la mejor decisión que pueden tomar, Señor amado. Padre Santo, te ruego por todos los enfermos, Señor amado, del mundo, sea de lo que sea, cualquier enfermedad, de todas las enfermedades, Padre, sánalos, lleva tu mano, Señor, a sus cuerpos, Padre Santo.
También te pido, Dios Santo, por los países, Señor, que están en guerra, por poderes, Señor, legislativos, poderes ejecutivos, poderes judiciales, Señor amado. Te pido que tú pongas tu mano ahí en El Salvador, Padre Santo, que seas tú, tu mano poderosa, Padre, en ese país, Señor amado, que no hayan esa guerra de poderes, Señor, que no hayan guerra, que trabajen, Señor, juntos para sacar adelante el país, Padre. Guatemala, Señor, te pido, Dios Santo, que quites, Señor, esa pandemia, que tú, Señor amado, con tu poder santo, Señor, sanes los cuerpos, Padre. Los hospitales están colapsados, Señor. Te ruego, Dios Santo, que levantes, que restaures, Señor. Restaura a la gente, Padre. Te pido, Dios Santo, que tengas misericordia. Sabemos, Señor, que la maldad de este mundo se está multiplicando cada día, Señor, y que tú nos sanarás la tierra porque tú ya vienes pronto. Pero pedimos una tregua, Señor amado, para que las personas sepan que sin ti nada son, Señor. Que escuchen estos mensajes, que vengan a tus pies, que estos mensajes lleguen a sus corazones, sean abiertos sus oídos, sus corazones, para que te busquen, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Bendito seas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Habla, Señor, habla, Padre. Gracias, Padre amado. Bendecido sea tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor está en Salmo 107, 19 al 20. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y dice así, 19 Salmos a 107, 19 al 20. Dice, pero clamaron a Jehová. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el Señor. Amén. Nuevamente dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. El mensaje de esta tarde se titula Dios escucha nuestro clamor. Debemos clamar a Dios. Amén. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias, en medio de toda cosa que nos esté llenando el corazón de tristeza, debemos de clamar a Dios. Él está presto a escuchar nuestros clamores. Él está presto a escuchar nuestras oraciones cada vez que nosotros venimos con fe. Esa fe que no lo vemos, pero sabemos que nos escucha. Porque entonces no fuera fe la que nosotros tuviéramos. Porque la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. Y si nosotros oímos la palabra de Dios y nosotros leemos su palabra, sabemos que Dios existe. Sabemos de que hay un Dios todopoderoso que tiene palabra, tiene mensaje, tiene vida eterna para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este mundo. Amén. El Señor está presto a obrar porque no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Cuando está en su corazón, de ayudarnos, Él nos ayuda. ¿Y cuándo no está en su corazón de ayudarnos? Si Él siempre viene a nuestro socorro cuando nosotros lo necesitamos. La decisión del Señor es siempre sanar. La decisión del Señor siempre es de auxiliarnos en cada preocupación que tengamos. Pero dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Clamemos cuando tengamos angustia en nuestro Dios. Él es el único que puede sacarte de esa angustia, nadie más. No me digas que ni un hermano, ni una hermana, ni tu papá, ni tu mamá te puede sacar de la angustia que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque ellos son seres humanos igual que tú. Y ellos no saben cuál es tu angustia. Y si lo saben, no tienen el poder de cómo sacarte de esa angustia. Más que solo Dios tiene este poder para sanar nuestras heridas, sanar nuestras angustias. Amén.
Si nosotros clamamos en cada situación que nosotros tenemos, el Señor nos escucha. A veces nosotros decimos, pero si yo ya le oré, yo ya pasé años orando y no me escucha. Y llegamos a un tiempo que nosotros ya no creemos que el Señor nos va a escuchar. Más si tenemos una situación que nosotros no queremos ver esa situación y nosotros llevamos años y años y años pidiéndole al Señor, clamándole con llanto, con gritos, desesperación, con dolor. Le hemos pedido al Señor que quite, que sane, que libere, que haga esto, que haga otro en nuestras familias, y nosotros no vemos la respuesta de nuestro Dios. Nosotros llegamos a decir, ¿sabe? No me va a contestar. El Señor no me quiere como su hija. El Señor no quiere a mi familia. El Señor no quiere a mis hijos. Entonces, ¿para qué yo voy a la iglesia? Sin nada, yo no veo nada. Yo no veo ningún milagro en mi familia. Y yo veo milagros en otras hermanas, que ni siquiera estas hermanas son buenas cristianas, que ni siquiera se congregan a la iglesia, que ni siquiera son fieles a Dios, y ya les ha hecho milagros el Señor, que las ha sanado de cáncer, las ha sanado de una gran enfermedad terminal. ¿Y por qué a mi familia no me la sana? ¿Por qué a mi familia no la liberan? ¿Por qué a mi familia no le da libertad? ¿Por qué a mi familia no las quita de las garras de Satanás? ¿Por qué es que a mí no me contesta? Dios no me ama. A veces nosotros así decimos, nos ponemos a estar cuestionando a nuestro Dios. Nos ponemos a cuestionar a Dios porque nosotros queremos que las cosas o los milagros que Dios está haciendo en otras personas, queremos que a nosotros también nos haga los milagros. Pero a veces el Señor, ¿sabes una cosa? No trata con todas las personas de la misma manera. Porque a veces el Señor quiere probar tu fe. Se toma más tiempo para probar hasta dónde vas a llegar, si le eres fiel o no le eres fiel. Si tú le crees o no le crees. Por eso el Señor te deja pasar por muchas enfermedades, o te deja pasar por muchas situaciones con tus hijos, o te hace pasar muchas situaciones con tu esposo o con tu esposa, pero te hace pasar por muchas situaciones que tú no ves la salida, que tú te desesperas. Pero ahí es donde el Señor te está probando, a ver hasta dónde vas a llegar, hasta dónde le vas a creer. ¿Hasta dónde crees que tienes un Dios todopoderoso y que Él tarde o temprano va a hacer ese milagro en tus hijos o en tu esposo o en tu esposa o en ti misma o en ti mismo, de esa enfermedad que tienes terminal o no la tienes terminal? Amén. A veces dudamos de nuestro Dios porque no vemos su misericordia en nuestros hijos, ni en nosotros, ni en nuestra familia. No la vemos. A veces dudamos de nuestro Dios. Dudamos del poder. Dudamos que tenemos un Dios que todo lo puede. Dudamos que tenemos un Dios de compasión. Dudamos que tenemos un Dios que Él lo puede todo. Que Él es el único que puede sacarte de las garras de Satanás. Él es el único que puede sacarte de esa cárcel. Él es el único que puede sacar a tu familiar o a tu familia o a tus hermanas o a tus hermanos de la cárcel. Solo Dios lo puede hacer. Pero dudamos porque no vemos el milagro inmediatamente. Donde los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Ni mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Y Él actúa cuando Él quiere. Él responde cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Y tenemos que ser pacientes de esperar la respuesta el día que el Señor quiera darte la respuesta. Amén. No nos cansemos de clamarle al Señor. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle y pedirle y pedirle, pero pidámosle bien, no le pidamos mal. Porque si solo estamos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, déjame decirte que lo vamos a cansar. Así cuando nuestros hijos nos piden que deme esto, mamá, que deme esto, papá, que quiero esto, otro, que quiero esto, y solo de pedir y pedir y pedir y pedir, y nosotros de dar y de dar y de dar y de dar, y después determinadamente ya no queremos ya más que nos estén pidiendo. ¿Por qué? Porque ya basta de tanto pedir. Así es nuestro Dios también con nosotros. A veces nosotros pedimos cosas que el Señor no nos da porque no valen la pena esas cosas que le estamos pidiendo.
¿Por qué no pedimos sabiduría? ¿Por qué no pedimos fe? ¿Por qué no pedimos más amor para Él? ¿Por qué no pedimos que nos perdone nuestros pecados? ¿Por qué no le pedimos que Él esté con nosotros diariamente en nuestra vida? Que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestro caminar, que Él dirija todo lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué no le pedimos eso? Pero eso no le pedimos a Dios. Nosotros no le pedimos que no, cosas que no valen la pena le pedimos a nuestro Dios. Que quiero una casa nueva. Ay, Señor, dame quiero conseguir un trabajo que me paguen 30 la hora porque quiero un carro nuevo. Ay, Señor, haz el milagro de que yo vaya a viajar a los países que yo quiero ir. No está mal. Pide sabiduría primeramente. Pide amor para Dios. Pide estar más bien en sus caminos. Pide el Espíritu Santo en tu vida. Pide fe. Al Señor pídele fe. Y lo demás vendrá por añadiduría. Lo demás vendrá cuando tú le seas más fiel pidiendo sabiduría, pidiendo inteligencia, pidiendo estar predicando su palabra, pidiendo estar más fija en su camino, pidiendo que tu fe no falte, pidiendo que quieres ser mejor en sus caminos. Eso pide primero para que después venga lo que tú quieres, el carro nuevo, la casa, la ropa de marca, todo lo que tú quieres. Eso va a venir por añadiduría. Pero primeramente pide el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduría. Amén. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tengamos paciencia en esperar lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Clamaron a Jehová en su angustia. Cuando estemos angustiados, clamemos al Señor. Cuando yo estoy en angustia, yo tengo muchas angustias en las que yo clamo al Señor. Hay veces digo, Señor, no me has contestado. Llevo 10 años pidiéndote este milagro y no me has contestado, pero en el mismo momento reacciono y le digo, Señor, perdóname, porque tengo un Dios todopoderoso y esos pensamientos que me están viniendo no vienen de parte tuya, sino que viene de parte de Satanás, de que dude de tu poder, de que dude que tengo un Dios todopoderoso, que Él es el único que va a hacerme el milagro. Eso es lo que tenemos que hacer, reaccionar, porque somos personas, somos seres humanos que nos vienen malos pensamientos, pero déjame decirte que Dios no te pone malos pensamientos. El que te pone malos pensamientos es Satanás, el que quiere derribarte, el que quiere ponerte, que tengas solo negatividad de Dios, que no le creas a Dios, que no le sigas al Señor, que no tengas tu vida solo en sus caminos. Eso es lo que Satanás quiere, apartarte del camino de Dios. Eso es lo que Satanás quiere con malos pensamientos. Mira, no, si no te escucha. Ya ves, llevas 10 años pidiéndole para que te libere a tu hija o a tu hijo de mis garras. Y mira, no lo ha logrado porque yo tengo más poder que él. Esos son los pensamientos que Satanás pone en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros no le creamos a nuestro Dios y dejemos su camino y nos vayamos con él. Ese es el propósito de Satanás, de sacarnos del camino de nuestro Dios. Pero déjame decirte que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que está ahí con nosotros en las buenas y en las malas, aunque tú no lo mires, pero Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en tus hijos, Dios está obrando en esa hija, Dios está obrando en tu hijo, Dios está obrando en tu vida, que Él va a hacer ese milagro que tú le estás pidiendo y que yo le estoy pidiendo y que yo lo creo, que el Señor hará su obra, que el Señor va a liberar, que el Señor va a sacar a mis hijos de las garras de Satanás. Eso es lo que yo sé, que yo un día, no muy lejano, yo voy a ver a mis hijos sirviéndole, porque son promesa de Dios. Y así esa convicción tú la tienes que tener con tus hijos, si tienes hijos que no han venido a los pies de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios hace todo posible, lo imposible. Amén. Envió su palabra, dice, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Y los libró de las aflicciones. Cuando tenemos aflicciones, Dios es el que nos libra. Él envía su palabra, que es esta palabra, para que nosotros agarremos fuerza en lo que Él nos habla por medio de su palabra. Envió su palabra y los sanó, dice. Cuando nosotros leemos su palabra, ahí encontramos esa paz. Ahí encontramos esa fe. Ahí encontramos esa seguridad que el Señor va a sanar mi cuerpo, que va a sanar el cuerpo de mis hijos, que va a sanar el cuerpo de mi esposo o de la esposa, que va a sanar todo lo que está mal en nuestra familia. Él es el único que va a sanar a la familia tuya y mía, y nadie más. Él nos escucha en las aflicciones, dice. Y ha enviado su palabra para que tomemos parte de su palabra, para que sepamos que el Señor por medio de su palabra nos habla, que tengamos fe, que sigamos esperando, que si clamamos, Él tiene presto su oído a escucharnos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar en Él por medio de la fe. Porque si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible creerle a nuestro Dios. Es imposible creerle. Porque sin fe no podemos creer. Porque estamos creyéndole a Dios y no lo hemos visto. Porque la fe es que crees en lo que no ves y no en lo que ves. Porque si tú estás viendo, esa no es fe. Porque estás viendo las cosas ahí, las tienes enfrente. Esa no es fe. Fe es creer en lo que no se ve. Amén. Vamos a leer otro texto de la Biblia. Y está en Job. No, está en Santiago 5. Estaba viendo otro, que es que tengo un montón de libros. Santiago 5, 10 al 11. Amén. Dice Santiago 5, 10 al 11. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué lindo es nuestro Dios con nosotros. Nosotros somos los malos, nosotros somos los que no le creemos. Nosotros somos los que buscamos otras cosas en lugar de buscar a Dios. Nosotros somos los que a veces buscamos consejos de amistades. Que no es malo que tú busques consejos de amistades, pero es mejor buscar el consejo de Dios. Es mejor buscar ¿cómo te dijera? El socorro, el refugio en nuestro Dios. No nos refugiemos en nuestras amistades, porque a veces nuestras amistades nos contestan por medio de lo que ellos nos están escuchando, lo que estamos hablando. El único que sabe perfectamente y nos conoce perfectamente de pie y cabeza, corazón, cuerpo y alma y mente es nuestro Dios. De ahí nadie nos conoce como Dios nos conoce a nosotros. Hermanos míos, mire cómo nos llama el Señor. Hermanos míos, hijos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomemos como ejemplo la aflicción que pasaron los profetas. Ellos sufrieron igual que nosotros. Ellos sufrieron por predicar la palabra del Señor. Ellos anduvieron predicando su palabra y ellos tuvieron aflicciones. Ellos tuvieron paciencia porque las personas no quieren escuchar
la voz del Señor. Las personas no quieren escuchar que el Señor les está hablando y no quieren escuchar su voz. Hubieran dicho los profetas, ¿para qué voy a seguir predicando si la gente no quiere nada de Dios? ¿Para qué yo voy a predicar la palabra del Señor si la gente no abre sus corazones? Las personas nos tratan mal. Las personas nos dicen cosas. Hubieron muchos profetas que fueron sacrificados, fueron aserrados, fueron apedreados, fueron cortados de la cabeza, Juan el Bautista, por hablar la palabra del Señor, por hablar la verdad de nuestro Dios. Ellos tuvieron aflicciones, ellos tuvieron paciencia de predicar la palabra sin recibir la respuesta en ese momento, porque déjame decirte que nosotros sembramos la semilla que es la palabra del Señor, y el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que no deja que su palabra quede vacía. El Señor es el que da el fruto, no somos nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia cuando predicamos su palabra. Si no estamos viendo el fruto de esta palabra en estos momentos, ¿qué te importa que no lo estés mirando? Lo que tú tienes que esperar, que Dios es el que va a hacer la obra. Él es el que sabe a quién le va a dar la salvación. Él es el que sabe a quién es que va a traer como hijo o como hija. Él es el único que sabe a quién es que le va a dar fruto esta palabra. No somos nosotros, porque nosotros no tenemos ningún poder para hacer que esta palabra dé fruto. Únicamente Dios. Nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla para que esta semilla brote con el Espíritu Santo y con el poder de nuestro Dios. Amén. Dice, la paciencia, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que les estoy diciendo, que ellos predicaron la palabra. Ellos predicaron en el nombre del Señor. ¿Cómo es que ellos predicaron? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Ellos no se inventaron lo que andaban predicando. Ellos hablaban por medio de la palabra de Dios. Amén. Dice el 11. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Si nosotros sufrimos, cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor a las calles y nos dicen cosas, nos dicen aleluya, nos dicen no tienen tiempo, como tienen tiempo de sobra es lo que andan hablando, ustedes no son ni santos, y empiezan a decir un montón de cosas que hasta nuestra madre nos lo sacan cuando nosotros predicamos en las calles. Ese sufrimiento solo porque predicamos la palabra del Señor. ¿Qué importa que suframos por predicar la palabra del Señor si sabemos de que para dónde vamos? Sabemos que todos los que predicamos la palabra del Señor vamos a sufrir por predicar la palabra del Señor. Hoy en día no nos van a cerrar, hoy en día no nos van a apedrar, hoy en día no nos van a quitar la cabeza, pero hubieron unos, los profetas de antes, que a ellos sí les pasó esas cosas. No, hoy en día solo son palabras, hoy en día solo son cosas que nos dicen, pero ¿eso qué importa si vamos a tener la salvación? Porque el Señor ha prometido darnos salvación a todos los que estemos haciendo su obra. Amén. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Nosotros que predicamos la palabra del Señor, todos los que predican su palabra, somos bienaventurados, porque estamos haciendo la obra de nuestro Dios, a lo que Él nos ha mandado a predicar su palabra, a llevar el evangelio a todo el mundo entero, a las personas que no le conocen, a los que no han entregado su vida. Nosotros tenemos que llevar su palabra para que lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Amén. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Si tú has leído la historia de Job, él fue tentado, él fue, como te dijera, Satanás lo metió en una gran enfermedad a Job. Le mató los hijos, le quitó
todos los animales que tenía, le quitó todos los siervos, le dio una gran enfermedad, una gran lepra, que él se rascaba su piel con unos tiestos de teja, se rascaba, y él no maldijo a nuestro Dios. Tenía una gran fe, tenía una gran entrega en nuestro Dios, que él sabía que Dios lo iba a sacar de esa situación. A veces nosotros estamos con una enfermedad que no es una plaga, que no es, como te dijera, una lepra, que no es las enfermedades que daban antes. No es eso lo que tenemos ahora. Y estamos renegando a Dios, estamos hablando de Dios, estamos diciendo que ya no, que para qué seguir en los caminos de Él, para qué ir a la iglesia, si de todo modo Dios no me escucha, Dios me tiene con esta enfermedad y no me saca. Y Job ni siquiera renegaba a la situación que Satanás lo había metido. Porque el Señor le dijo, todo le puedes quitar a Job, le dijo, todo le puedes hacer, le dijo, pero no toques su alma, porque la alma de Job me pertenece a mí. Eso le dijo el Señor a Satanás. Y Satanás fue el que le puso esa gran enfermedad a Job. Y Job se mantuvo firme hasta cuando Dios lo sanó. Así tenemos que mantenernos nosotros firmes en los caminos del Señor. Venga lo que venga, enfermedades, tribulaciones, lo que venga, tenemos que confiar en nuestro Dios, que Él es el único que nos va a sacar de esa situación. Amén. Dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Tenemos que tener paciencia cuando estamos enfermos. Tenemos que tener paciencia cuando tenemos situaciones difíciles. Tenemos que tener paciencia en todo, porque sabemos que no todo es color de rosa. Sabemos que no todo es felicidad. Sabemos que no todo es que va a estar bien. Hay aflicciones, hay tribulaciones, hay enfermedades en este mundo. Mientras estamos en este mundo, hay de todo. Dice, ¿y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. El Señor es misericordioso, el Señor es compasivo. Cuando nosotros tenemos paciencia y esperamos en Él, el Señor está ahí presto a ayudarnos. De todas maneras, aunque tú no mires que el Señor no está haciendo nada por ti, el Señor está trabajando para llegar ese día de que Él va a dar la salida, que Él va a dar la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras aflicciones, a todas las situaciones que nosotros estamos pasando. Dios es el único que te va a dar la respuesta. ¿Qué te impide a ti venir a los pies de Jesús? Si en Él vas a encontrar la vida eterna, en Él vas a encontrar la salvación. Él es el único que puede darte la paz que tú necesitas. Ese vacío que tú tienes en tu corazón, solo Dios lo puede llenar. Y cuando dirás, ¿cómo? Con su ayuda. Porque tú cuando te sientas triste, te vas a hincar, le vas a clamar que te ayude, que te saque esa situación, y Él lo va a hacer. Yo no te voy a decir que no vas a tener problemas. Claro que sí, vas a tener problemas. Pero son más fáciles de llevar con la ayuda de Dios. Son más fáciles porque cuando nosotros confiamos en Dios, Él es el único que nos consuela. Él es el único que puede darte esa tranquilidad. Tal vez tú no sientes tranquilidad. Tal vez fuiste cristiano. Estabas en la iglesia y ese vacío siempre lo tenías siendo cristiano. Déjame decirte que no entregaste tu corazón verdaderamente a Dios si tú sentías ese vacío todavía estando en los caminos de Dios. Si tú tenías ese vacío siempre, si tú no te sentías feliz, si tú no te sentías que todo lo tenías estando en los caminos de Dios, teniendo a Dios en tu corazón, déjame decirte porque no habías nacido de nuevo verdaderamente, sino que era una apariencia de cristiano o de cristiana la que tú tenías cuando tú estuviste en la iglesia, y por eso fue que te saliste, por eso fue de que te fuiste al mundo nuevamente, porque no entregaste verdaderamente el corazón a Dios. Porque si tú hubieses entregado el corazón verdaderamente a Dios, tú hubieras entendido que dice su palabra, que el Señor no le da carga a nadie que no la pueda llevar. Y que Él no nos ha prometido una vida solo de paz,
que no íbamos a tener problemas, que íbamos a estar solo felices. Él no nos ha prometido en su palabra que solo felicidad es la vida. No, la vida dijo que en este mundo íbamos a pasar situaciones, problemas, aflicciones, pero que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso te digo, si tú te has salido de los caminos del Señor, fue porque no le conociste a nuestro Dios. Fue porque no lo dejaste entrar a tu corazón verdaderamente. Porque si tú lo hubieras dejado entrar verdaderamente en tu corazón y tú hubieras nacido de nuevo, tú sabes qué es lo que dice su palabra. Y aquí en la palabra del Señor es donde tú agarras las fuerzas para seguir adelante. Aquí es donde tú escuchas cuando Dios te habla y escuchas la respuesta a los problemas que tú tienes por medio de su palabra. Porque así es como el Señor nos habla, por medio de su palabra. Y por fe es que creemos. Amén. Por fe es que nosotros le creemos al Señor. Por fe es que estamos en sus caminos. Por fe es que le creemos a Dios, que hay un Dios todopoderoso allá en los cielos y en la tierra, el que está preparando un lugar para que cuando Él venga seamos arrebatados y tengamos la vida eterna y caminemos con Él en esas calles de oro, mar de cristal, en la Nueva Jerusalén, que Él está preparando ese lugar para mí y para ti. Si tú no has venido a los pies de Jesús, es cuando que vengas. Es tiempo de restauración, es tiempo de arrepentimiento. Tiempo ya no hay, el reloj de Dios se ha acabado, se ha terminado. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Que el Señor te bendiga, que te guarde y que toque tu corazón y que pidas perdón de todos los pecados que tú estás cometiendo y que ya no peques más, porque dice el Señor que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que el Señor te bendiga.